Bueno, dando las 10:03, vamos a dar inicio al seminario web que tenemos preparado el día de hoy para todos ustedes. Se encuentra con nosotros el maestro Juan Manuel de la Garza Perdigón, licenciado en Psicología y maestro en Desarrollo Organizacional. Él ha tenido experiencia en las áreas clínica, contribuyendo en la rehabilitación del tejido social, realizando investigación a fin de mejorar la calidad de vida de las personas y la convivencia entre los sistemas comunitarios de la Ciudad de México. Ha fungido como capacitador, docente y coordinador académico a nivel licenciatura para empresas del sector privado. De igual forma, estuvo en la parte criminalística, en el Centro de Control de Confianza de la Secretaría Pública de la Ciudad de México y Centros de Control de Confianza del sector privado. También ha apoyado a las áreas de recursos humanos, realizando actividades de promoción, selección y reclutamiento para distintas empresas del sector privado. De igual forma, el maestro Manuel de la Garza ha sido desarrollador organizacional, rehabilitando, asesorando e implementando planes y estrategias de desarrollo para el capital humano. Actualmente es nuestro coordinador del área de riesgo psicosocial. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Manu, te cedo el micrófono para empezar con este importante webinar. Muchas gracias, Grace. Bueno, pues como siempre, es un gusto estar con todos ustedes, siempre poder retomar la parte de las capacitaciones en webinars que tenemos dentro de Occupational Health para todos nuestros clientes en temas tan importantes como son los que traemos el día de hoy. Es muy especial tomar esta actualización de temas porque actualmente, conforme las necesidades, no solamente, pues en este caso, bien saben que es la normativa 035, sino también todos los temas nacionales que salen a la luz en estos últimos años, que tienen protocolos de violencia, acoso sexual, en no fuerza, y hace poco, pues aprobado también por la Cámara de Diputados y Senadores, la parte del cuidado de la salud mental de los colaboradores y destinar programas de apoyo a los mismos y días en específico, y que la verdad en nosotros en Occupational Health, en el área de psicología, wellness y riesgo psicosocial, pues prácticamente lo celebramos muchísimo porque de esta manera podemos brindar más espacios pues justamente de encuentro, de plática, de mejora constante, pues para todos los empleados que están en el territorio nacional y pues obviamente con los que estamos inmersos dentro de la operación con nuestras empresas clientes. Pues bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Realmente es que es muy importante el poder mirar este tema de neurodiversidad, ¿no? Es algo que realmente uno de nuestros clientes lo solicitó, esta temática. De mi equipo, pues también solicitaron y desarrollaron estas presentaciones, pues nos dimos a la tarea de empezar a buscar cada vez más información acerca de un punto que es muy importante, porque como bien saben, estamos en temas de discriminación actualmente y que también pues es muy importante el poder tomar en cuenta qué otros puntos estamos mirando y que están sucediendo en nuestras empresas y que realmente tenemos que tomar atención porque pues hablamos también de temas discriminatorios o temas que realmente pudiéramos estar afectando a nuestros colaboradores y tal vez no nos estamos dando cuenta. En este caso, bueno, pues vamos a empezar con la parte de la neurodiversidad, ¿vale? Aquí les tengo una pregunta muy importante. Ya saben que al final es cuando realizamos la parte de preguntas, por favor váyanlas anotando, pero ¿qué pasaría si viéramos la diferencia en las personas de otra manera distinta? ¿Qué pasaría si primero notáramos las fortalezas que tienen todos, que pueden surgir diferentes en lugar de los desafíos? Esto es algo con lo que queremos empezar nuestra charla del día de hoy. El ser diferente no quiere decir ser alguien menos o más que los demás. Como sabemos, actualmente tenemos una gran diversidad y gama
de accionar en cuestión mental, no solamente en cuestión de diversidad, por ejemplo, como la comunidad LGBTIQ+, y también de la misma manera, pues ahora miramos que también hay una gran diversidad conforme a las capacidades que tenemos nosotros como individuos. Y que tal vez en hace 10 años nunca lo notamos y si lo mirábamos, lo tomábamos en cuenta como una parte discriminatoria, donde esto podía dar situaciones de bullying en las escuelas y moving en los ambientes laborales, donde el ser diferente, escribir diferente, pensar diferente, comportarte de una manera distinta a lo que tiene la mayoría, pues realmente es algo que no nos habíamos dado cuenta. Por ahí retoma justamente Eric Fromm en el libro de análisis de los sistemas contemporáneos, que ya tiene un tiempecito, ¿no? Pero justamente mencionaba la parte de qué es bueno y qué es malo. Y entonces aquí lanzamos una gran pregunta, porque entonces muchas personas dirían, el ser distinto o el ser diferente es estar bien o es estar mal. Y desafortunadamente hemos encontrado que en su mayoría el ser diferente es estar mal. ¿Por qué? Por las reacciones que tienes a lo que los demás esperan de ti o de una persona o de un individuo. Entonces, es un momento de reflexionar realmente, porque aquí hay un punto muy importante. La parte de la diferencia o el bueno y lo malo depende mucho de las masas. Y actualmente sabemos que no siempre el positivismo o la mayoría de las masas es la verdad absoluta. Entonces entramos en un tema bastante de llamarse la atención, ¿no? Y que tenemos que mirar si esto está pasando en nuestras empresas. ¿Vale? ¿Es la neurodiversidad o ser neurodivergente? Esto es un término que no médico para algunos trastornos del desarrollo, que va más catalogado hacia esta nueva tendencia de diversidad y que también esto de la neurodiversidad o neurodivergente tiene un origen en la parte de la infancia. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nacemos en núcleos y en familias totalmente distintas. Familias en las cuales ya sabemos que los sistemas familiares se han modificado. Los sistemas familiares ya no era la parte clásica que se manejaba anteriormente de padre, madre, hijos, sino que también ahora miramos que hay madres solteras, hay padres solteros, hay abuelos que ya fungen esta parte de padres, también hay dos padres, también puede haber dos madres, ¿no? Entonces, también hay una neurodivergencia en la parte de la variación de la forma del pensamiento también en las personas. Pero también tenemos que mirar la parte del genoma humano con respecto a cómo se comporta reactivo a la parte de la sociabilidad, de lo que aprende, de la forma que atiende, que es la parte de la atención, del ánimo, y algo muy importante para nosotros en el gremio de la salud mental son los rasgos de comportamiento. Un ser humano se desarrolla a través de toda su vida y se desarrolla a partir de la gestación. Ahora miramos que a partir de la gestación hay una vida y esta vida comienza a recibir información de todo lo que está a su alrededor. Vamos a la parte de la gestación.
Un niño, bueno, un bebé, en ese momento es un bebé porque apenas va a tener un género, un bebé recibe la información del exterior y entonces empieza a reconocer la voz de la madre y los latidos del corazón de la madre, que también es un aspecto regulatorio. Entonces comienza a tener esta afinidad con la mamá. Pero a su misma vez también empieza a poder recibir la información que la madre le transmite. En este caso sería si mamá está nerviosa, si mamá está tensa, si mamá está triste, si mamá me pone música, ¿no? Entonces es una parte muy importante de la gestación. Pero a su misma vez también empieza a haber el reconocimiento de las personas que se encuentran alrededor. Por ejemplo, si está papá, mamá, algún hermano, algún primo, algún abuelo, y entonces empieza a haber estímulos. Y desde ese momento se empieza a modificar a nivel también cerebral la parte obviamente neuronal y empieza a desarrollarse y empieza a recibir toda esta parte de los estímulos. El que puedan tener, por ejemplo, se ha comprobado que es importante, ¿no? La voz de la pareja, de la persona que está gestando, o cuando no hay pareja, pues a lo mejor hay alguna persona que sustituye, puede ser un abuelo, un tío, pero también esta voz genera estímulos a nivel de los neurotransmisores en la etapa de la gestación. Y ahí empieza la parte de la sociabilidad también, ¿no? ¿Cómo me relaciono con mamá? ¿Cómo veo que mamá está triste, que mamá está enojada, ¿no? Y ahí entonces empiezan todos los estímulos que vamos a tener a lo largo de la vida. Obviamente, pues ya posteriormente empiezan los primeros años, donde empieza la parte de cómo me relaciono yo, bebé, ¿no? Nosotros le llamamos que son los bebés narcisistas porque el bebé quiere comer, quiere llorar, quiere vestir, quiere todo esto, ¿no? Entonces, él es el único ser en el mundo y la persona que le está atendiendo pues, tiene que ser exclusivamente para él. De ahí tendrá que aprender cómo llamar la atención de mamá, la forma en la que llora. Por ahí hay un estudio que me llamó mucho la atención hace poquito, que estuvo mucho en las redes sociales, que hablaba acerca de que ya había diferentes tonalidades, bueno, que hay una diferencia de tonalidades en los llantos de los niños. De acuerdo a esa tonalidad es el deseo que tienen, ¿no? Entonces también está padre esa tema. Ahora, pues nos va a ir y tener algo que se le llaman rasgos de comportamiento. El rasgo del comportamiento va a depender justamente de estos primeros años de vida y de las relaciones que tengamos con los demás. ¿Sale? Muy bien. Ahora, hay una parte muy importante. ¿Cuáles son los tipos de neurodiversidad? Y actualmente, de alguna manera, ya sabemos más información acerca de ellos cada vez más. Estamos rompiendo esquemas a partir de que normalmente se hacía un diagnóstico y desafortunadamente la mala praxis era diagnosticar y en muchos casos se medicaba, ¿no? Para tener una regulación. Hay casos que sí necesitan ser medicados porque justamente hablamos de la parte de neurotransmisores donde tenemos que tener una regulación en algunos casos. En algunos otros casos no, pero esto depende mucho del acompañamiento que tenga el individuo y si tenga un acompañamiento de personas especialistas en la parte mental, ya sean psicólogos, ya sean neuropsicólogos, ya sean psiquiatras, entonces con todas las diversificaciones que hay especializaciones dentro del área de salud mental y podemos mirar que existen, entonces vamos a llamar estos, hay una diversidad también bastante amplia, pero vamos a poner en tema estos porque son los que hemos encontrado principalmente con nuestros clientes en situaciones donde se compromete de alguna manera
la evaluación de un colaborador o la parte del desempeño, que justamente por eso que es el fin justamente de esta plática, ¿no? Donde miramos que las personas también tienen una diferencia en la parte neuronal y que de acuerdo a esto podrán expresarse de maneras distintas, ¿va? Entonces, vamos a ir acompañando poco a poco. Está el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, algo que es muy común, que realmente yo creo que una gran parte de la población la tiene, ¿no? Y que bueno, pues tiene tanto rasgos que pueden ser mínimos como rasgos que pueden ser más graves o que se presentan. Tenemos también la parte del autismo, que aquí hay muchos niveles, ¿no? De autismo y que realmente es algo que tenemos que mirar porque desde autismo leve hasta autismos mucho más graves, donde ya las personas no tienen contacto realmente prácticamente con la realidad, sino viven como en un mundo alterno. Y estos tres que siguen, que es algo muy recurrente y más en la población actual, ¿no? La dislexia, la dispraxia y la discalculia, que tienen que ver más en la cuestión de aprendizaje y cómo vamos mirando la parte de los números y las letras y la forma de expresarnos a través de ellas. Y pues un síndrome que también retomamos que se llama síndrome de Tourette, que muchas veces hay veces que no, perdón, hay veces que no entendemos la parte de movimientos involuntarios o de tics de algunas personas y que por ese hecho los segregamos. Entonces también tomamos el síndrome de Tourette porque es algo que hemos encontrado mucho en nuestras empresas cliente y obviamente pues en el capital humano, ¿no? Ahora bien. En 1990, el término de neurodiversidad es cuando comienza a salir a la luz prácticamente, impulsado, y el movimiento social para reducir los estigmas en torno a las condiciones asociadas a la neurodiversidad. Esta parte es muy importante porque también miramos que ya hay movimientos sociales que hablan de estas poblaciones donde también ya es importante el poder reconocerlas, mirarlas, que tienen capacidades distintas, pero que no por eso tienen el derecho de serse segregadas o de ser estigmatizadas, ¿vale? Aproximadamente 400,000 niños existen con esta parte del trastorno del espectro autista en México, o sea, una población importante. Por aquí también en nuestro equipo de riesgo psicosocial tenemos una experta en la parte de autismo, ¿no? Que es la psicóloga Viridiana, y que también pues trata con esas poblaciones. Y pues también aproximadamente 600,000 niños con TDAH, entonces en México. Entonces todavía esto pues es mucho mayor y es algo que va incrementándose y tiene mucho que ver con la parte de la información de la era digital, ¿no? Donde cada vez miramos y tenemos más niños que son difíciles de controlar porque son niños más hiperactivos, que quiere decir que se aburren con facilidad y que tienen que estar cambiando de actividades con mucha más constancia. Hace como 15 años, ¿no? Que estuve por ahí en Fundación Carlos Slim, donde justamente cuando hacíamos los talleres y las actividades para los niños, nosotros sabíamos como monitoristas que teníamos que estar cambiando la actividad máximo cada 15 minutos, porque si no los niños se aburrían. Ahora, pues imagínense con esto, tienes que estar cambiando las actividades de cada 5 o 10 minutos, porque si no los niños se aburren y más con esta parte, pues como les mencionaba, de la tecnología que están acercándose. Ahora, es muy importante también recordar que esta generación pues ahora se llama generación Z, o la generación que también le llaman de cristal, porque tiene mucho que ver con las micas de prácticamente los celulares y los dispositivos electrónicos, pues es la población que está empezando a ser, de alguna manera son niños, pero también están empezando a ser adultos y son las poblaciones que ya nos vamos a empezar a encontrar en la fuerza operativa y principalmente productiva en pues las plantas, ¿no?
porque podrán ser personas que a lo mejor tienen un nivel de estudios de primaria secundaria, pero estos que tienen un manejo importantísimo de los dispositivos electrónicos. Entonces, también tenemos que mirar cómo se está comportando esta población, porque, pues bueno, van a ser todas las estrategias que posteriormente tengamos que estar desarrollando para poder, pues bueno, crear esta parte de pues, engagement con los trabajadores y prácticamente de cuidar los entornos organizacionales, ¿no? Entonces es el próximo reto que tenemos, por así como dicen, vuelta en popa. Ahora, ¿cuál es la diferencia de neurodiversidad o neurodivergente? Es tener un cerebro que procesa la realidad de otra manera, ¿no? Es una forma alternativa de relacionarse con el mundo y son diferencias sí, discapacidades no. Bueno, es como tiene este lema, ¿no? Diferencias sí, discapacidades no. El término ya de discapacidad hace mucho tiempo que comenzó a eliminarse y pasó a ser capacidades distintas o capacidades diferentes, ¿no? Entonces, ya la verdad es que el término de discapacidad no está activo realmente. Y no existe un tipo de cerebro normal o correcto. O sea, no porque yo sea la persona que coordina, que dirige, que liderea, pues a lo mejor un grupo, una organización quiere decir que todo lo que yo pienso es correcto y que todas las personas tendrán que de la misma manera que espero, ¿no? Entonces, realmente es que ese no es el punto, sino que también ahora existe esta parte de ser neurodivergente, ¿no? O sea, que tenemos diferentes formas de pensar, que tenemos diferentes actuar y que nuestro cerebro pues muy bien. Ahora vamos. Déjenme nada más un poquito las imágenes. Perfecto. Vamos a la parte de autismo. Autismo va desde grados y niveles leves hasta más graves, ¿no? Depende mucho ya el contacto con la parte del mundo exterior. Los déficits en las habilidades sociales y de comunicación verbal también es un punto muy importante porque esta parte de contacto social es nulo. Fíjense, curioso, hace unas semanas pasaba una señora en la calle con una niña que es autista y realmente es que los niños con autismo tienen que ser acompañados de una manera muy importante, ¿no? El que vayan a asistir a asesoría, ¿no? Prácticamente con gente de salud. ¿Y por qué les digo esto? Porque la señora llevaba a la niña en un carrito, ¿no? De estos carritos que van en la calle, y ustedes bien saben que las calles del centro de Querétaro son empedradas o tienen tabique, y entonces arrastraba el carro y el carro hacía mucho ruido, ¿no? O sea, y entonces la niña adentro del carro iba muy espantada y iba gritando, a tal grado que la niña se salió del carro y por poco sale a la calle y casi casi la atropellan. Entonces, estas son las cosas que también tenemos que estar tomando en cuenta, porque esto podría estar pasando en un lugar donde tenemos un colaborador que pueda tener a lo mejor un autismo leve, pero no soporte el ruido a gran magnitud. Y entonces yo veo que este colaborador todo el tiempo está como agachándose, como que está retraído, como que en ciertos momentos si lo toco brinca, ¿no? Y es porque podría ser una persona con un autismo leve, donde no soporta el ruido a gran escala. Entonces, pues aquí normalmente siempre tiene que acompañarse, llevar unos audífonos para que no tenga esta invasión a nivel de la parte de lo que está pasando en la sociedad en su cabeza y en su cerebro, ¿no? En este caso, esta población pues tiene la dificultad para interpretar las reglas sociales y el lenguaje corporal. Normalmente tienden a ser ansiosos,
¿no? Socialmente son muy ansiosos con el simple hecho de que se les toque, eso es una parte muy importante. Tienen dificultad para compartir sus sentimientos y pensamientos. La cuestión de los problemas sensoriales es una situación muy importante, como les mencionaba, desde la parte del oído, desde la parte del tacto, ¿no? Entonces, obviamente, pues imagínense una mamá o alguien que sea líder, ¿no? Y le esté gritando o algo así por el estilo, pues bueno, tendría que tener una sorpresa ahí bastante compleja. Problemas para tener conversaciones, tienden a no conversar, dificultades para mantener amistades, normalmente tienden a tener depresión, ansiedad por la misma parte del aislamiento social, tienden a tomar cosas literalmente, o sea, lo agarran, no lo piden, entonces esto de repente puede ser como malentendido por los demás que están en su entorno. Eh, no tiende a preferir la parte perdón, prefiere la soledad y busca los lugares retraídos y obviamente pues va a tener una desregulación emocional constantemente, va a tener una variación y unas fluctuaciones de periodos muy cortos y constantemente de modificaciones. Ahora, el autismo, fíjense, esta es una parte muy interesante porque si tú empiezas a mirar cuáles son eh, las, vamos a llamarle, ¿no? Estas áreas como de oportunidad, que realmente ya tendríamos que quitar este término de áreas de oportunidad, porque no tiene oportunidad, sino es una persona con una forma de pensar distinto, pero cómo yo puedo aprovechar esta inteligencia que pueden llegar a tener, ¿no? Por ejemplo, los autistas tienen una buena memoria, atención muy fina al detalle, que los demás no ven. Por ahí a lo mejor les ha de sonar dos series que estuvieron muy fuertes hace poco tiempo. Una que era Good Doctor, ¿no? Que era un médico que justamente tenía autismo. Y por ahí también creo que hubo una otra serie que se llamaba La Buena Abogada, también algo así por el estilo, pero que es una serie como más coreana, que también habla de una chica que es abogada, pero con espectro autista, ¿no? Pero estas personas son tan inteligentes y pueden recordar y recrear la parte de la memoria y lo que ellos leen y recordar detalles muy finos que a lo mejor nosotros no lo podemos mirar de la misma manera. Suelen ser creativos y con muy buena concentración, tienen un pensamiento visual muy lógico, imaginativo y excepcional realmente. Crean cosas maravillosas y ahorita les voy a platicar de esos puntos. Suelen ser muy sistemáticos, metódicos, estructurados, ¿no? Detallados y una visión de perspectivas únicas en resolución de problemas. O sea, vean qué habilidades puede llegar a tener una persona pues, que sufre esta parte del espectro autista. Aquí, por ejemplo, les mencionamos algunas personas famosas que han tenido justamente el autismo, que es Susan Boyle, Anthony Hopkins, Bill Gates, Messi, Albert Einstein, Steve Spielberg, Elon Musk, Greta Thunberg, Beethoven, Tim Burton, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, hablamos de personas excepcionales y que realmente, pues bueno, en este caso, sufren del espectro, bueno, no sufren, sino tienen el espectro autista, pero ellos han podido regularlo y llevarlo hacia un lugar donde puedan crear, donde puedan modificar, donde puedan desde jugar con un balón de una manera increíble hasta crear tecnología, hasta hacer algo sensacional como lo hace Tim Burton y Steven Spielberg, ¿no? Crear estos mundos tan alternos. Entonces, pues bueno, o sea, la verdad es que pues tenemos que empezar a mirar a las personas de forma distinta. Ahora vamos con el TDAH, porque si no nos vamos a comer el tiempo. TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, donde en este caso pues hay una falta de concentración, impulsividad, planificación de problemas, actividad excesiva, desorganización, problemas para complementar las actividades, dificultad para prestar atención, hiperactividad, comportamiento impulsivo, ¿no? Puede ir desde leve a grave, diferentes tipos, y problemas de gestión del tiempo, problemas para establecer prioridades, tienen un hiperenfoque, andan como por todos lados. Esto obviamente genera depresión y ansiedad y una autoimagen negativa.
Pero fíjense, es como la parte contraria, ¿no? De la parte autista. En este caso, ellos son más desorganizados, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente tiende a decir, ay, es muy desestructurado, ay, no, es que organízate. Y no miran, realmente es alguien neurodivergente con TDAH. Entonces, es una parte importante. Ahora, ¿cuál es esta parte? Que ellos necesitan una capacidad de hiperenfoque. Por ejemplo, he tenido pacientes que tienen esa capacidad de hiperenfoque, donde para estudiar tienen que estudiar con música electrónica. Y entonces cuando tienen el estímulo de la música electrónica, ya están concentrados en estudiar, tienen este hiperenfoque y pueden estudiar de una mejor manera. Trabajan con gran calidad con plazos. Ellos tienen que establecer una parte de plazos, de cuestiones muy definidas, para que ellos sobre estas cuestiones muy definidas puedan empezar a realizar su trabajo. Son apasionados, es gente muy apasionada y entusiástica, con mucha energía y espontáneos, ¿vale? Tienen una gran imaginación, creatividad y original porque son personas que están todo el tiempo en la velocidad 10, ¿no? La velocidad 11 prácticamente. Y pues bueno, también tienen increíbles habilidades para resolver problemas porque la forma de focalización es distinta, ¿vale? Entonces, fíjense, aquí también podemos encontrar y empezar a mirar que yo si tengo un colaborador que tiene TDAH, ¿cómo puedo impulsar estas habilidades que él tiene? Porque estas habilidades que él tiene no las va a tener otra persona y no las va a tener a lo mejor alguien con espectro autista. Y lo que tiene el espectro autista no lo va a tener alguien con TDAH, sino es saber cada uno de mis colaboradores, conocerlos y reconocer cuáles son esta parte de habilidades. Bien, vamos a la que sigue. Personas con TDAH, vean, pues está Simone Biles, que también es una gran atleta, una gimnasta, ¿no? Súper reconocida, que de hecho, justamente ella en una de las Olimpiadas decidió no continuar porque sintió una gran presión y un gran estímulo, ¿no? Y ya, o sea, prácticamente abandonó no creo si una Olimpiada, pero bueno, pues, esa mujer es increíble como gimnasta, Steve Jobs, Michael Jordan, ¿no? O sea, ¿quién no va a recordar a Michael Jordan con esa gran capacidad para poderse mantener en el aire? Lewis Hamilton, ¿no? Alejandro Iñárritu, Will Smith, Justin Timberlake, eh, Michelle Phelps, otro gran deportista, Jennifer Lawrence y Daniel Radcliffe. Pero fíjense, también aquí hay una parte muy importante, y esto sí hemos encontrado muchísimos en los casos de consulta, donde las personas normalmente con este trastorno de déficit de hiperactividad y déficit de atención son muy buenos deportistas. Entonces, si ustedes ya están diciendo, ay, mi hijo es que este de hachero, ¿no? Como mucha gente llama vulgarmente, pues piénsale, porque también, por ejemplo, está la pareja de jóvenes clavadistas mexicanos también, acá no recuerdo el nombre, pero ellos también tenían este trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Entonces, recuerden que lo que se trata es no de diagnosticar, sino de mirar cuáles serían las ventajas y cómo podemos impulsar a estas personas que tienen el síndrome de TDAH, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las dificultades? Ahora, vamos de manera general, aquí ya no me voy a atorar tanto, me voy un poquito más rápido, que son más bien dificultades para la parte del aprendizaje, que es la dislexia, disgrafia y discalculia. En este caso, pues para la parte de la dificultad en la lectura, en la cual inmediatamente la lectura se relaciona con la parte de dislexia, normalmente se tiende a voltear los números, dejar palabras, tener dificultades de la C con la S, ¿no? Piensan tan rápido, que de repente no pueden acomodar las palabras al momento de expresarlas o tener esta parte como de trabillas. Bueno, este problema para poder hacer la parte de la expresión. En el caso de la disgrafia, la dificultad en la escritura, alteración relacionada con la disgrafia, automáticamente se conectan y prácticamente pues la discalculia tiene una dificultad matemática, es donde
los números los voltean. Un número muy significativo que se voltea es el 7, tienden a modificarlo, ¿no? O las L's también en este caso. En el caso de dislexia, en esta dificultad nos encontramos ante un trastorno de lectura, obviamente, pero que tiene que ser relacionado con problemas de escritura, proponiendo distorsiones en la lectura y sustituyendo o omitiendo letras. En la dislexia, los componentes más importantes a intervenir, pues en este caso sería el lenguaje oral, la memoria y la atención, la orientación espacial, la comprensión lectora, la velocidad lectora y la parte de la lateralidad. En la disgrafia, lo que vemos es la parte de dificultad, pues justamente para poder expresar los trazos, donde hay una ausencia de enlaces, cierres e legibilidades del texto escritos y obviamente una escritura que tiene que ser mucho más lenta. También puede venir acompañada de déficit del lenguaje y la parte de motricidad y que obviamente, pues bueno, la parte de la comunicación escrita es mucho más compleja. Obviamente hay mucho que trabaja la parte de la presión, la grafomotricidad, que esto normalmente, por ejemplo, se hace mucho con dos figuras que son plásticas, muy parecidas al compás que nosotros utilizábamos de plástico, y estas rueditas van generando caminos, y entonces lo que también van creando, obviamente, es esta parte de reconocimiento de los movimientos y empiezan a relacionarmente con la mano. La parte de la motricidad y, pues bueno, la grafoescritura también. Y por último tenemos la discalculia, que es una alteración a la que da nombre, pues justamente es la falta de cálculo mental, aparecen dificultades para realizar tareas matemáticas elementales, problemas con números, secuencias, comprender diferencia entre mayor que y menor que, la parte de asociación de los números con letras o símbolos, y también, pues bueno, la dificultad para integrar la palabra del número 7 y obviamente obviamente que hay una parte de grafía de los números, correspondencia del número grafía y número de la cantidad, o sea, cómo lo escribo y cómo lo pienso, y la parte de la memoria y atención, orientación espacial, conceptos de tamaño y longitud, tienden hacer esto de los números chiquitos y grandotes, luego se van hacia abajo, luego se van hacia arriba, falta de comprensión en las series numéricas y clasificación de objetos. Y por último, y me voy apurando un poquito porque veo que hay muchas preguntas, por ahí ya tenemos, bueno, tenemos 24 preguntas en el chat, entonces ahorita vamos a ver cómo va a estar. Nos Y están el comentando síndrome de Tourette. la Bueno, presentación no cambia, Manu. el síndrome de Tourette, pues es un trastorno neurológico que se caracteriza porque las personas que lo padezcan realizan de manera crónica múltiples tics. Y normalmente, este es lo quisimos mencionar, porque normalmente cuando a un laborador situaciones de estrés, estos tics incrementan y entonces la gente empieza a tener capacidades de pues, humillaciones o al momento de ser un tic tan evidente y ver poder lo provoca, pues justamente luego también empieza eh, pues pasarse prácticamente con ellos, que miran de una lógica la reacción, pues justo de esta persona. Entonces es algo muy importante de atender. Todo lo repiten, la persona tiene la sensación de no poder controlar la capacidad de esos que pueden ser desde verbales, físicos, y de hecho, dos tipos en el síndrome de Tourette, donde son los motos, ¿no? En este caso, y los en el caso de pues un movimiento repentino, muy mecánicos, por ejemplo, no sé si han visto que hay personas que empiezan a mover el hombro o empiezan a mover la cabeza o de hecho hasta pueden tener
esta parte de tics involuntarios, ¿no? Que realmente el cuerpo de manera por sí sola empieza a brincar, pero tiene que ver con esta parte de las situaciones de estrés. Ahora, sobre los vocales, estos que son también importantes, que son tres, se trata de emisión continua y repetida de sonidos altos C. Algo muy clásico es el ¿no? Esto de repente lo empiezan a hacer como de manera muy subsecuente o, bueno, esto también luego se ve muchísimo en algunos pacientes que hay como movimientos con la boca, ¿no? Y entonces la gente, al momento de no entenderlo, empiezan a mirarlo raro, ¿no? Entonces es algo que es, pues tenemos que empezar a modificar, ¿no? Ahora, ¿por qué nos vamos para ir cerrando prácticamente esta charla? ¿Por qué empezamos a tocar estos temas? Porque en las evaluaciones de desempeño principalmente hemos visto que hay afectaciones con los colaboradores en estas áreas. Entonces es muy importante que podamos entender principalmente la parte de la neurodiversidad y que muchas veces no porque un colaborador sea retraído quiere decir que sea un colaborador malo o que sea un colaborador que no se integre. O si yo veo un colaborador que tiene tics, pues no tengo que abusar de él en las situaciones cuando con el síndrome de Tourette se muestran muy repetitivos, ¿no? Y normalmente tendemos a burlarnos. Y esa es la parte importante, o sea, no hay que ejercer una burla. Simplemente es un colaborador que tiene capacidades distintas y que estas capacidades fueron desarrolladas en cierto momento o que son también a nivel de neurotransmisores, ¿no? Entonces, es momento de que tengamos prácticamente esta apertura, ¿no? No solamente en cuestiones de género, no solamente en cuestiones de discriminación por edad, no solo en cuestiones de discriminaciones por raza, sino también tenemos que mirar que somos un mundo y que tenemos muchas personas distintas y que todos los seres humanos somos distintos. El problema es cuando nosotros queremos que las personas sean iguales a mí. Y entonces ahí es donde yo preguntaría, ¿dónde está la parte patológica? En la persona líder o en el colaborador o en el grupo de personas que no aceptan que hay diferencia en el mundo y que hay diferentes habilidades, formas, colores, ¿no? O que yo esté aferrado a que el mundo tiene que ser como yo quiera y que entonces tienda a hacer este tipo de actos discriminatorios. ¿Va? Entonces, bueno, pues esa es la pregunta que dejamos de tarea y vamos un poquito al chat para poder seguir con las respuestas. Y bueno, pues vamos a terminar con esta frase. No se trata de idealizar los trastornos, ¿no? Porque pues, tampoco es de que los pongamos en un lugar magnífico, pero sin embargo, es urgente entender que se trata de potenciar las diferencias de cada persona. Esa es la invitación que les hacemos desde la parte de Occupational Health, desde el área de riesgo psicosocial y wellness prácticamente, y con todo el equipo que somos en psicología, pues que justamente hacemos la invitación. Y cualquier cosa, pues saben que como siempre estamos allí para apoyar y atenderlos, ¿vale? Y ahora sí vamos a pasarnos a la parte de preguntas y respuestas. Hola, estamos viendo aquí en el chat que muchos no pudieron ver la presentación y que a algunos el audio se les trababa. Entonces, sin problema les podemos hacer llegar el material para que lo tengan a la mano. Ok, por ahí puso Manuel López, mi nombre es Cancan.
Fernanda Lamadrid pone, resulta que la inteligencia superior en el autismo es la excepción y no la regla. Investigaciones han determinado que solo una de cada 10 personas autistas son considerados genios, como suelen describirlos popularmente, que se asuma que todos somos genios. Es peligroso porque nos genera una presión innecesaria. No solo tenemos que lidiar con la discriminación y la violencia, sino también con expectativas irreales que la sociedad pone sobre nuestros hombros. Si alguien quiere conocer más de los estudios de inteligencia con respecto a autista, por aquí nos comenta. Gracias. Es importante que nos pongas por aquí. Y sí, pues sí, realmente es que no por ser autista tienes que ser genio, pero yo creo que todos los individuos, todas las personas tenemos una parte de genios, pero depende de quién lo vea. No es por eso que justamente mencionaba a Eric Fromm. Depende desde dónde lo mires. Porque para mi familia yo puedo ser un genio, pero a lo mejor para las personas de mi trabajo no puedo ser nadie. O viceversa. En mi trabajo puedo ser el genio de los genios, pero para mi familia puedo ser otra cosa distinta. Claro, una apreciación muy importante. Gracias, Ana Luisa. Ok, hay muchos temas de internet por aquí. No es una presentación, no es una presentación. Ok, sí, con gusto lo mandamos. La pantalla se ve en negro. Ah, caray. Ok, se corta nuevamente. Ok. Ok, creo que tuvimos por ahí problemas técnicos, pero con todo gusto les vamos a compartir la presentación. Ok. Ok. Por aquí Manuel López, mi esposa y mis hijos tienen TDAH. A través del aprendizaje de mi esposa, lo personal, laboral, es que ahora podemos ir apoyando a nuestros hijos en maximizar sus cualidades y no verlos como que tienen un problema. Exacto. Sino que tienen, hasta me emocioné y perdí la línea. Ok, laboral, podemos apoyarnos y maximizar sus cualidades. O sea, no tienen un problema, sino maximizamos sus cualidades y no verlos como que tienen un problema, sino guiarlos a vivir y enfocados, sacando ventajas de que este trastorno no son genios, sino son seres humanos. Padrísimo también lo que pones por aquí, Manuel. Y sí, justamente ese es el punto, ¿no? No esperar que son esta parte de genios, sino que tienen habilidades que pueden ser reconocidas, ¿no? Y que tal vez no lo reconocemos. Y es enseñarlos a vivir, justamente. Muy bien. En el caso de las empresas, ¿cuál cuestionario es ideal para realizar la detección en base a la norma 035? No, en este caso no hay ninguna norma, no hay ningún cuestionario de la norma 035 que justamente detecte estos aspectos que mencionábamos nosotros. Recuerda que en este caso, Ana Luisa, los cuestionarios de la norma 035 son las 3 vías de referencia. 1, acontecimientos traumáticos severos. 2, riesgo psicosocial y 3, entorno organizacional, pero son más tirados hacia este semáforo que pone la norma prácticamente para, pues bueno, detectar los problemas de riesgo y entorno que tienen los colaboradores. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que quiera compartir, que quiera preguntar. Lo que sí veo es que se quedaron las personas que ingresaron, ¿eh? Muy bien, excelente, somos bastantes y no se fueron a pesar de los problemas técnicos. Espero que a lo mejor los problemas técnicos que reportaban eran como más situaciones después del internet, pero no hay detalle, les compartimos la presentación con todo gusto.
Aquí nos Ok. escribe también que el tema está súper interesante, que muchas gracias. Muy bien. Qué gusto que vean este tema. ¿Quién lo escribió por ahí? No sabe. Ok. Sí, somos dos. Yadine Tapia. Ana. Yadín, gracias Yadín. Gusto saludar, Yadín. Tu nombre es único Ujú. de ti. Por aquí también Ana Luisa. Aquí los dos. Muy bien. Qué bueno que pudieron ingresar, chicas. Y pues bueno, como bien sabes, en Occupational Health siempre estamos, a ver, se me mete aquí, pusieron más cositas. Antes de despedirnos, sin duda nos falta mucho para aprender de esta neurodiversidad. Es importante que vamos a existir y aprendamos a manejarlo, reconocer sus habilidades y potenciarlas. Aunque desde mi poca, perdón, experiencia, en una empresa no siempre se dan ni damos el tiempo para abordar este tipo de situaciones y buscar herramientas para abordarlo, lo cual es lamentable. Pues mira, ya por lo menos, Ana Gaby, podemos buscar la manera de cambiar las cosas. O sea, si tú ya lo estás pensando y tú tienes colaboradores, ya desde ti podemos empezar a crear y sembrar cosas nuevas, que es lo que sí buscamos aquí en Occupational, ¿no? Crear esta parte de conciencia mental y de salud con todas las personas que siempre nos acompañan. Y Verónica, gracias, muy interesante, de favor, comparten la presentación. Claro, gusto, Vero. Y Maya Valdés, ¿dónde podemos buscar más información? Me gustaría que personal de recursos humanos desarrolle estas habilidades. Claro, con todo gusto, Mari. De hecho, te recomendaría, mándanos un correíto, un mensaje, y podemos ver de qué manera podemos apoyarte, porque creemos que también esto no es solamente, les repito, una cuestión de diagnóstico, sino es una cuestión de establecer planes de mejora, de acompañamiento, de modificar este mundo que realmente ya necesita ser modificado. Karina Loreto, también es importante que verifiquemos no solo los pacientes de nuestras empresas, sino también nosotros como prestadores del servicio. Claro, claro que sí, Karina. También nosotros como la parte salud, ¿no? También cómo nos encontramos. Muy bien, pues estamos a tiempo. Vamos pues prácticamente cerrando la sesión. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este grupo. Les mandamos un gran abrazo, un enorme abrazo. Me encanta ver por aquí ya no solamente clientes, sino amigos, amigas que hemos trabajado a lo largo de este tiempo, creando y modificando cosas, tratando de modificar este mundo, ¿no? Para que atendamos nuevos temas y podamos desarrollar muchísimas cosas más. Pues que tengan una excelente tarde. Te agradezco mucho, Hayes, siempre por estar desarrollando estos temas, estos lugares, estos momentos de encuentro que son muy valiosos para todo nuestro equipo, para nuestros clientes, para todas las personas que nos empiezan a conocer. Y bueno, pues estamos aquí para servirles y esperemos, ahora sí que nos vemos hasta la próxima, ¿vale? En el próximo webinar, no se nos pierdan. Todos los psicólogos ingresan, hay muchos expertos en distintas áreas, pues no dejen de acercarse, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias a ti, Manu, por el espacio, por esta información tan valiosa que nos traes el día de hoy. Recuerden que tenemos redes sociales, estamos como Occupational Health México en YouTube, también tenemos LinkedIn y sobre todo también tenemos lo que es nuestro podcast Occupational Health Radio, donde traemos la voz de expertos en salud para que con su experiencia y conocimiento nos sigan guiando a llevar una vida cada vez más saludable. Gracias, que tengan una excelente tarde y los esperamos en el próximo webinar de Occupational. Hasta la próxima. Por ahí está Mari Valdés, nos pide unas ligas de dónde nos pueden localizar. Claro que sí, Mari. De Ligas, hecho, si claro tú te que sí, metes Mari. con un Occupational Health Querétaro, vas a encontrar ahí luego la página y también estamos a tu disposición cualquier cosa que necesites. Muy bien, pues excelente tarde a todos. Hasta la próxima. Hasta la Ya está la próxima. liga por ahí. Gracias, Hayes. Gracias. Bye. Hasta luego.